Recibimos de manera oficial nuevos miembros para integrarse a nuestra iglesia local, personas que ya abrieron su corazón a Jesús y que obedecieron a través del mandato del bautismo. Para los que tienen ya algunos años entre nosotros en Dunamis, saben que nos gusta ponerle a cada generación de bautizados un nombre, y cada nombre tiene un significado especial dependiendo de lo que hemos vivido en ese año. Y bueno, en esta ocasión el nombre de la generación es Eclesia, es un término griego que significa iglesia, así que es la generación iglesia. ¿Sabe por qué? Porque después de pandemia, después de estar encerrados, después de un año, el Señor nos permite mantener el fruto, mantener la constancia de seguir bautizando cada año a más personas para unirlas, agregarlas a su iglesia. Y bueno, como ese es el término con el que vamos a conocer esta generación, quiero que meditemos en el versículo 13 hasta el versículo 19 de Mateo 16. ¿Ya lo tienes? Mateo 16, del verso 13 al 19, allí se encuentra lo que podríamos llamar los sueños y los orígenes de la iglesia. Los varones, a ver, alcen la mano los varones que están presentes, varones casados, los que ya están casados, ¿sí? Ustedes recuerdan, antes de casarse, haber soñado antes con la que había de ser su novia esposa. ¿Alguna vez cuando estaban más chavitos dijeron: ay, yo como quisiera poder casarme con la mujer de mis sueños? No que tuviera un nombre, pero sí que tuviera una apariencia, que tuviera algunas virtudes o cualidades. Quizás tú de joven decías: pues me gustaría que fuera bonita, que tuviera los ojos de tal color, que tuviera el cabello lacio o chino, no sé. ¿Alguno de ustedes imaginó antes a la que hoy es su esposa? ¿A la que hoy es el amor de su vida? Algunos van a decir: no, pastor, pues es que está diciendo el amor de su vida, yo nada más estoy con la esposa. No, nunca. Oye, qué varones tan poco imaginativos tenemos aquí. Yo sí cavilaba, meditaba en mis años adolescentes sobre lo que quería a futuro, sobre con quién me gustaría casarme y cómo me gustaría que fuera esa chica. Y no solo el Señor me contestó lo que yo imaginé, sino que le agregó Él su toque personal y me dio mucho más de lo que yo imaginé. Pero eso es algo que muchos hombres y mujeres, no quise preguntarle a las mujeres, pero las mujeres también en sus años adolescentes quizás dicen: ay, que mi hombre sea alto, que sea fuerte, que sea moreno o que sea güero. Yo no sé, cada quien sus gustos, pero a lo que voy es a este ejercicio previo de imaginar a tu pareja. ¿Sabes que Jesús en este pasaje, Él está imaginando a su futura esposa? Él está diciendo cómo quiere que sea. La iglesia es la esposa de Cristo, es la novia de Jesús, y Jesús en este pasaje, cuando la iglesia todavía no había aparecido en la tierra, Jesús ya nos está hablando acerca de ella. Dice el verso 13: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a dividir este mensaje de Jesús en 5 partes. Cada una de esas partes nos va a enseñar algo con respecto a la iglesia, la novia que Jesús siempre soñó con ella. Empecemos con el lugar en donde sucede esta historia. Hay una referencia de una ciudad en el versículo 13. ¿Ya la viste? Cesarea, sin acento, sin acento, porque si no fuera la Cesarea de Filipo, y Filipo era hombre y no podía tener Cesarea. ¿Ok? Cesarea de Filipo. Este lugar se caracterizaba en los tiempos de Jesús por ser una ciudad dedicada a la adoración a muchos dioses. Era una ciudad donde había demasiados templos dedicados a diferentes deidades. La principal se creía que era la creencia o la adoración al dios Pan. Pan era un dios griego que se supone era el dios de la naturaleza. Y la gente pensaba que en este lugar, allí había nacido este Dios, porque dicen que Cesarea de Filipo en aquellos tiempos era un lugar muy bonito, con cascadas, con corrientes de agua, con una naturaleza muy diferente al resto de la región de Israel. Este lugar estaba ubicado a 46 kilómetros de Galilea, que normalmente era la región donde Jesús siempre estaba trabajando, predicando y ministrando. Pero en esta ocasión vemos que Jesús se va de ese lugar de Galilea para retirarse a Cesarea de Filipo. Se llamaba Cesarea porque era una ciudad dedicada en honor al César, por eso el Cesarea. Y para distinguirla de otra Cesarea que estaba en la parte sur, entonces le agregó la persona que la bautizó así su propio nombre, que fue Filipo. Entonces por eso se conocía como Cesarea de Filipo. Esta ciudad estaba habitada en su mayoría por gente que no era judía. Esto quiere decir que allí había griegos, había romanos, probablemente existían personas del norte de África que habían migrado hasta esta región, y por supuesto las otras naciones en Medio Oriente. Por lo tanto era una ciudad cosmopolita, podríamos decir el día de hoy, como lo es la ciudad de Nueva York. Si tú vas a Nueva York, vas a encontrar quizás a un representante de cada nación de este mundo, porque Nueva York es una ciudad cosmopolita. Así era Cesarea de Filipo. Por lo tanto, no era una región dominada por los judíos, sino por los gentiles. Así que es muy interesante que el día que Jesús habló por primera vez de su novia, no lo hizo en Jerusalén, no lo hizo en Belén, no lo hizo en Nazaret, no lo hizo en Capernaum, que son las 4 ciudades donde siempre asociamos a Jesús, sino que las hace en un territorio gentil. Ya veremos cuál es la lección que se desprende de esta situación, pero la primera parte que quiero llamar tu atención es precisamente eso, el lugar donde se desarrolla la historia. Esa es la primera parte. Jesús escogió el lugar con toda la intención. Nada de lo que Jesús hizo en esta tierra fue al azar, o fue que me encontré en Cesarea y ahí lo dije. No, Jesús llevó a sus discípulos a propósito hasta este lugar. La segunda parte la encontramos ahí en el final del verso 13. Jesús reúne a sus discípulos, los aparta de las distracciones
de todas las tareas y actividades en la región de Israel. Se los lleva a este lugar donde no estarían tan acosados por la multitud, porque no eran tan conocidos en Cesarea de Filipo. Entonces Jesús quiere tener un retiro espiritual con sus discípulos, que estén tranquilos, que no vengan los 5,000 con hambre, los 4,000 con hambre, los endemoniados, los sordos, los mudos, sino que puedan estar tranquilos. Y entonces la segunda parte es la pregunta. ¿Qué pregunta hace Jesús? En el verso 13. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué Jesús hizo esta pregunta? Realmente Jesús no era una persona que estuviese interesada en la opinión pública. A Jesús no le importaba lo que la gente pudiera decir acerca de él. Pero la pregunta va con otra intención, como una introducción, porque después Jesús les va a hacer a los discípulos una pregunta más personal. Entonces, para ir entrando en materia, Jesús les hace esta pregunta con una especie de rompehielos. Platiquemos de algo, muchachos. A ver, ¿qué es lo que han escuchado ustedes que la gente dice que soy yo? Y ahí empiezan las respuestas a llegar, ¿verdad? Algunos dicen, pues hemos escuchado que te comparan con Elías. Otros dicen que eres Jeremías o alguno de los profetas. Otros te han relacionado con Juan el Bautista. Dense cuenta que esta pregunta de Jesús nos hace recordar que las personas que siguieron el ministerio de Jesús, en su mayoría le daban al Señor Jesús cierto honor y cierto respeto. Pero cuando hablamos de Jesús, no podemos darle solo cierto honor. O le damos todo el honor, o mejor no le des nada. No podemos rebajar a Jesús para ponerlo al nivel de Juan, de Elías o de Jeremías. ¿Por qué? Porque Jesús es mucho más que cada uno de ellos individualmente y que los tres juntos y todos los profetas. La gente decía: Jesús es un mensajero de arrepentimiento como Juan el Bautista, o Jesús es un hacedor de milagros como antaño lo fue Elías, o Jesús es alguien que con sus prédicas y sus profecías se opone al gobierno opositor, como lo hizo Jeremías. Pero cuando la gente hacía estas comparaciones, ponía a Jesús en un mismo nivel, y no podemos hacer eso. Por eso la primera pregunta de Jesús solo es un preámbulo, una introducción al punto donde Él quiere llegar. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer realmente? Quiere una respuesta de verdad. Por eso Él plantea una segunda pregunta. ¿Cuál es la segunda pregunta? Eso dice la gente. Pero ustedes, esto sí me interesa. Yo quiero saber, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ya no les pregunto por lo que han escuchado de las personas alrededor. Ahora les pregunto directamente: ¿ustedes qué piensan de mí? Y entonces, como hemos visto en tantas otras prédicas, bendito Pedro que alza la voz, y bendito Pedro que en esta ocasión no se equivoca, porque normalmente siempre que abría la boca Pedro decía barbaridad y media. Pero en esta ocasión Pedro da la respuesta. La tercera parte de esta predicación es la respuesta. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué está diciendo Pedro? Tú eres el ungido, tú eres el Mesías prometido, y tú eres el Hijo del Dios verdadero, el único que merece nuestra atención y nuestra adoración. Es interesante
interesante que esta declaración se da en medio, como les dije, de una ciudad que estaba entregada a la adoración a muchos dioses. En Cesarea de Filipo cualquier dios era bienvenido y hasta le construían su templo. Deberíamos de invitar a los de Cesarea de Filipo que vinieran por acá a Piedras Negras. ¿Para qué? Para que nos construyan un templo. ¿Sí? ¿No entendieron el chiste? Bueno, ríanse, no me dejen solo riendo. Ok, la respuesta de Pedro marca un parteaguas, marca una distinción. Jesús no puede ser tratado ni como los otros dioses, ni como cualquier otro de los personajes que antecedieron a Jesús en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Jesús está por encima. Y la declaración de Jesús nos da, la declaración de Pedro nos da otra parte de este mensaje. El personaje. ¿Quién hace la declaración? Pues ni más ni menos que Pedro. ¿Quién era Pedro? Díganme, hermanos, ¿quién era Pedro? Uno de los 12, un pescador. ¿Qué más recuerdan de Pedro? Un amigo de Jesús. Dice la Biblia, haciendo referencia a Pedro, que en una ocasión la gente del concilio en Jerusalén se maravilló de escuchar a Pedro, porque Pedro era analfabeto, era una persona sin estudios, sin letras, que solo tenía un oficio, ni siquiera tenía una profesión. Pedro no era alguien tan relevante. Esto quiere decirnos y llama nuestra atención de que Pedro era una persona común y corriente, un humano natural, como tú y como yo, con defectos y con virtudes. Como les dije, de cada parte vamos a sacar una enseñanza al final. Llevamos 4 partes: el lugar, la pregunta, la respuesta y el personaje. Por último, la quinta parte son las implicaciones de esa declaración que Pedro hizo. Cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús empieza a hablar acerca de su novia. Y dice lo siguiente: sobre esta declaración, Pedro, que tú acabas de hacer, allí edificaré, sobre esa declaración edificaré mi iglesia. Y hace Jesús un juego de palabras, porque el nombre de Pedro en latín es Petros, Petra, que significa piedrita. Y entonces cuando Jesús le dice: mira, piedrita, la piedrota que acabas de decir, sobre eso fundaré, estableceré mi iglesia. Ahora, dense cuenta que Jesús se apropia de la iglesia. No dice, casi siempre Jesús decía: vengo a hacer la voluntad de mi Padre, vengo a cumplir con la misión de mi Padre, en la casa de mi Padre. Pero en esta ocasión no dice: sobre esta roca edificaré la iglesia de mi Padre. No dice esta vez al Padre. ¿Qué hace Jesús? Se la apropia, la toma como suya. ¿Por qué? Porque el novio es Jesús, el Padre es el suegro, pero el novio es Jesús. Y Jesús dice: esta chica es para mí solo, es mía y solo mía. También dice otras cosas más con respecto a su novia. ¿Ya se fijaron? Dice que las puertas del mismísimo infierno no podrán prevalecer contra ella. Jesús profetiza antes de que la iglesia exista que esta iglesia será una iglesia victoriosa. Como yo lo veo, la manera en la que Jesús elabora esta frase es la iglesia atacando, ofendiendo a las puertas de la muerte y del infierno. Mucha gente cuando lee el pasaje lo lee al revés
pensando que en la iglesia sus puertas van a resistir el ataque del infierno, pero eso no dice ahí. Son las puertas del infierno las que no podrán resistir el avance y el ataque de la iglesia. ¿Quién está a la ofensiva? ¿Quién está a la ofensiva? ¿El infierno o la iglesia? ¿Sí están aquí? Hablen fuerte porque yo ya ando medio solo. La iglesia es la que está a la ofensiva. Es la iglesia la que está haciendo que las puertas del infierno empiecen a temblar, a ceder, para que por fin caigan y entonces la iglesia conquiste todo el territorio que hasta hace algún tiempo el infierno tenía bajo su posesión. Hay una gran diferencia, hermano, entre cómo leas, porque si tú lees que el infierno ataca y la iglesia se defiende y sostiene sus puertas, nos hace ver a nosotros la iglesia solamente como un objeto o un organismo defensivo. Para los que nos gusta el fútbol, no nos gusta que nuestro equipo solamente esté defendiéndose, aunque lo haga bien. Nos gusta ver a nuestro equipo que va volcado a la ofensiva a tratar de anotar un gol en la portería contraria. Esos son los equipos que nos emocionan. A mí no me emociona para nada ser parte de una iglesia que nomás está, ¡ay, ahí viene el diablo! Todos protéjanse, cuídense, pónganse a orar, que no nos pegue muy duro. Esa no es mi idea de iglesia. Mi idea de iglesia es: marchemos, allá están las puertas del infierno, a darle con todo hasta que se caigan. Amén. Jesús dijo también que esta iglesia, su novia, no solo sería victoriosa, sino que tendría poder y tendría autoridad. Ustedes tienen llaves para abrir puertas por donde la iglesia pueda transitar, colarse, meterse, para proclamar mi evangelio, para anunciar que yo soy el Mesías, para anunciar que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Todo lo que ustedes ataren en la tierra, dice, será atado en los cielos, y lo que desataren en la tierra será desatado en los cielos, haciendo una clara referencia a la autoridad que Jesús le está dando. ¿A quién? A su novia. A su novia. ¿Sí? Qué bendición que el novio nos conceda la misma autoridad que él tiene. ¿Sí? La hermana Adriana era solo la hermana Adriana, pero ya cuando nos hicimos novios, ya la hermana Adriana era la novia del copastor. Así que ya le pasé autoridad. ¿Sí? Ya no la trataban igual, ya era diferente. Y ahora que es mi esposa, pues también, ¿no? Va junto con pecado. Lleva la bendición de la autoridad que Dios me ha dado a mí, también ella la comparte conmigo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si tú eres mi novia, tú tienes mi poder y tienes mi autoridad. Así que, resumiendo, ¿cómo es que Jesús se imaginaba a la novia con la que quería casarse? Se la imaginaba, fíjense, poderosa, ganadora, con autoridad, y una iglesia que llevaba el mensaje a todas las naciones. Dijimos que el mensaje se divide en 5 partes, por lo tanto también hay 5 lecciones para nosotros hoy. Piensa en esto, y va para los chicos y los hermanos que se bautizaron. Piensen muy bien que ahora que integran una iglesia, esta iglesia nace, el concepto de iglesia nace en una ciudad gentil, y eso es para recordarnos que tenemos un llamado, ¿a dónde? A todas las naciones.
Por eso es que queremos celebrar el día 23, nuestra fiesta de aniversario, viniendo todos con alguna vestimenta típica de otro país, para recordarnos unos a otros que tenemos un llamado a todas las naciones. La iglesia, aunque es muy importante, fíjense bien, no es más importante que su fundador. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Es Cristo. ¿Quién es el novio? Es Cristo. Y si Él es el novio, si Él es el varón, ¿quién lleva las riendas y el control de este movimiento? Es Él, no es la novia. La novia solo es la ayuda idónea, la herramienta, el instrumento que Dios va a usar para hacer cumplir sus propósitos aquí en la tierra. La iglesia existe para servir a los propósitos de Dios y no para servirse a sí misma. Ojo con eso. No podemos nosotros quitarle a Dios el lugar que solamente a Él le corresponde, porque entonces seríamos usurpadores. También aprendemos de este pequeño mensaje que la iglesia debe ser afectada en su diario vivir por Cristo. Las multitudes que seguían a Jesús solamente le daban, como dije, cierto honor. Se parece a Elías, se parece a Jeremías. Pero cuando Pedro dice: tú no eres ni Elías, ni Jeremías, ni Juan, tú eres el Cristo, esa declaración debería mover nuestra vida a diario. Si nosotros creemos que vivimos para servir al Cristo, el Hijo del Dios viviente, todo nuestro concepto de vida debería de ser transformado. Debería girar en torno a la persona de Jesús y no en torno a nosotros. Todo se trata de Él, por Él y para Él. También aprendemos de Pedro que la iglesia está compuesta por personas comunes y corrientes, más corrientes que comunes. ¿Sí? No dudo que aquí entre nosotros debe haber algunos que vengan de apellidos de abolengo o de familias distinguidas de Piedras Negras. No lo dudo. Que quizás algunos vivan en unas colonias mucho más bonitas que en las que vivimos otros, y que algunos tengan títulos profesionales y otros no. Pero sabes, a los ojos de Dios, ¿qué pasa? Tus títulos, tu apellido, tu casa, tu fraccionamiento, vámonos, nada de eso sirve. Todos aquí, a los ojos de Dios, vamos parejos. Somos personas ordinarias, pero que nos convertimos en extraordinarias. ¿Sabes por qué? Porque el extra lo pone el Señor. Cuando tú te fortaleces en una comunión con Dios de una persona ordinaria, te vuelves extraordinaria, porque ese extra lo aporta el Señor Jesús. Entonces, así como Pedro, podemos identificarnos con él de que no era quizás la gran cosa, pero a los ojos de Dios Pedro sí se convirtió en la gran cosa, porque sirvió para sus propósitos. La iglesia, aprendemos también, ha sido puesta aquí en la tierra para comunicar el mensaje de Jesús y no para integrarse a la amplia gama de religiones que este mundo ofrece. ¿Cuántas religiones conoces? Hay muchísimas. El hombre ha inventado muchas formas de intentar acercarse a Dios: hinduismo, islamismo, budismo, judaísmo, animismo, sintoísmo, confucianismo, catolicismo, muchas más. Pero sabes una cosa, el cristianismo no tiene nada que ver con ninguna de ellas, porque el cristianismo no proviene del hombre, proviene de Dios. Es una iniciativa divina, no una iniciativa humana. Por lo tanto, la iglesia no existe para unirse a aquellos inventos del hombre, sino para ser única y para ser la mensajera del verdadero
mensaje que trae salvación a la humanidad. No hemos sido llamados a ser ecuménicos, hermanos. Y déjenme decirles que este movimiento está muy fuerte en los últimos días. ¿Qué es el ecumenismo? Es decir, que todas las religiones somos una y que todas apuntamos hacia lo mismo. Así que bienvenido tú, budista, bienvenido tú, musulmán, abracémonos porque todos buscamos lo mismo. Discúlpenme, eso no es lo que la Biblia enseña. No todos los caminos conducen a Cristo. Solo hay un camino y ese camino se llama Jesús. La iglesia está aquí para proclamar la victoria que Jesús ya ganó en la cruz y hacerla efectiva. También la iglesia está aquí para ejecutar su autoridad con poder. A esta iglesia universal de Jesús es a la que hoy, de manera oficial, se unen nuestros hermanos de la generación Eclesia. ¿Cuándo se unieron? El día en que ellos le abrieron su corazón a Jesús. No fue el día que se bautizaron, el día que le abrieron su corazón a Jesús. Pero algo más hay. Estos hermanos de la generación Eclesia no solo se unen al movimiento universal colectivo de Jesús, sino que por haberse bautizado también se abre ante ustedes la posibilidad de integrarse a un cuerpo local, a una expresión de la Iglesia Universal de Jesús, y en este caso la Iglesia Dunamis, que somos todos nosotros. Por eso, además de entregarles en esta mañana su certificado de bautismo, queremos invitar a estos hermanos que hoy están presentes que si gustan puedan también, a ver, alguien que lo tome ahí de Ponte de Hora, de decano, levántalo, enséñalo, muéstralo. Cuando vengan aquí a recibir, allá en la parte de abajo a recibir su certificado, puedan también firmar el libro de membresía. Hay algunos hermanos que son pequeños todavía, como Alonso, como Milka, hasta Kiara. ¿Ya tienes firma, Kiara? No, bueno, a eso me refería. Lo que van a poner es solamente su nombre completo, ¿sí? Eso sí saben escribir, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a hacer en un ratito más. Quiero que cierres tus ojos y que como una respuesta a este mensaje tú puedas darle gracias a Jesús de que Él ya hubiese pensado en ti mucho antes de que formaras la iglesia. Él ya había soñado contigo. Él ya te había visto victorioso, ya te había visto con poder, te había visto ya con autoridad, te había visto con una visión